Muy buenos días a todos. En esta época de pandemia, siempre que nos volvemos a ver, expresamos nuestro placer del reencuentro, aunque sea a través de este medio virtual. Hoy nos convoca, y estamos en el Museo Departamental de Artes Plásticas, el tema de todos los años, que es el Día del Patrimonio. Bien es sabido que el patrimonio es todo aquello que hace a nuestra nacionalidad, a nuestro sentido de pertenencia a nuestro país, a nuestra cultura. Este año, en el contexto que nos encontramos, el Ministerio de Educación y Cultura ha puesto como tema medicina y salud, bienes a preservar. Obviamente, había que de alguna manera hacer referencia a alguien que tuviera la condición de representar esas dos facetas, la cultura como persona, como ser actuante en la comunidad, y su condición de pertenecer al gran mundo de la medicina. Y se eligió al doctor Manuel Quintela. Yo no voy a abundar, obviamente, porque el doctor Javier Irigoyen lo va a hacer, y vamos a tener un audiovisual también de un historiador de la medicina y alguna cosa más. Así que el deseo ferviente es que el aspecto cultural que nos corresponde como museo, y eso provoca en nosotros gran alegría, tenga esta instancia dentro de nuestra casa. Este año 2020 se ha caracterizado a nivel mundial por la pandemia generada por un nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2, causante de la enfermedad conocida como COVID-19. Comienzan los primeros casos en China en diciembre del 2019 y en pocos meses se extiende a todo el planeta. Su alta contagiosidad hace que se tomen medidas extremas, como aislar poblaciones y decretar cuarentenas. Se paralizan actividades económicas y sociales, se transforma la vida de las personas. Nuestro país no escapa a esta amenaza y en el mes de marzo se diagnostican los primeros casos. Se decreta la emergencia sanitaria y se suspende transitoriamente la educación, las actividades deportivas, los espectáculos y actividades económicas como construcción, turismo y comercio. La actividad sanitaria no se puede detener, pero debe transformarse para enfrentar la nueva amenaza. Las consultas presenciales en consultorios se sustituyen temporalmente por teleconsultas. Las cirugías no urgentes se recoordinan. Las instituciones aprovechan el tiempo inicial para reconvertirse. Se aumentan las camas en cuidados intensivos, se invierte en equipamiento, se generan áreas exclusivas para la atención e internación de pacientes con COVID, se entrena y educa el personal en la atención de estos pacientes. Las autoridades apelan a lo que llaman libertad responsable de la población. Se crean múltiples protocolos, se dan lineamientos al sistema de salud. La población responde, el sistema de salud también. Hoy podemos decir que el manejo de la pandemia en Uruguay ha sido exitoso. Estamos entre los países que mejor han manejado esta emergencia sanitaria. No ha habido colapso del sistema sanitario, no ha habido saturación en los sectores de internación, especialmente en cuidados intensivos, que ha sido el talón de Aquiles en países más desarrollados que el nuestro. Hoy podemos sentirnos orgullosos del resultado que hemos tenido, sin embargo esta lucha continúa y no podemos bajar los brazos. Debemos seguir alertas. En este año tan particular y con motivo del Día del Patrimonio, que se celebra los días 3 y 4 de octubre, las autoridades de gobierno han querido homenajear al sector salud y a sus trabajadores, y se ha elegido el lema Medicina y Salud, bienes a preservar. Han querido homenajear la profesión médica representada en el doctor Manuel Quintela, que encarna además la vida universitaria. Cuando escuchamos el nombre de Manuel Quintela, lo asociamos al Hospital de Clínicas, porque así se llama ese hospital. Pero ¿quién fue y qué hizo Manuel Quintela? Vamos a hacer un breve repaso de su vida.
Es nieto de inmigrante portugués, nace en 1865 en el departamento de 33, es uno de los 8 hermanos y vive su infancia en el medio rural. Cuando tiene 16 años su padre fallece, lo que motiva su traslado a Montevideo. Continúa sus estudios en la Sociedad Universitaria desde 1880 a 1885. En estos años y por estar rodeado de intelectuales es que se genera su gusto por la política y su decisión de estudiar medicina. Ya siendo estudiante de medicina, en 1886 participa como practicante en la Revolución del Quebracho. En 1889 se recibe como médico cirujano y en 1890 viaja a Francia a estudiar otorrinolaringología. Un año después retorna a Montevideo con instrumental de otorrinolaringología, siendo el primer otorrinolaringólogo uruguayo. En 1894 se crea la Policlínica de Otorrinolaringología en el Hospital de Caridad, hoy Hospital Maciel, de la que se hace cargo durante varios años en forma honoraria y poniendo a disposición su instrumental. En 1897 participa como médico en la llamada Revolución del 97. Posteriormente es nombrado diputado por el departamento del 33 y un año más tarde forma parte del directorio del Partido Nacional. También en 1897 es aceptado como miembro de la Sociedad de Medicina de Montevideo, sociedad en la que presenta su primer trabajo científico. En octubre de 1900 el Consejo Universitario lo nombra profesor de otorrinolaringología, transformándose en el primer profesor de esta especialidad. En Facultad de Medicina, Quintela es inicialmente delegado de los profesores y en 1909 es elegido decano. Es reelecto decano en 1912 y en los periodos entre 1921 y 1927. Junto a Américo Ricaldoni, decano entre 1915 y 1921, son los principales impulsores del desarrollo de la nueva Facultad de Medicina, previamente localizada en la Ciudad Vieja. También participa activamente en la concreción de la creación de los institutos de anatomía, fisiología, anatomía patológica, radiología, la cátedra de histología y embriología, cátedra de bacteriología, de anatomía quirúrgica, 2 clínicas médicas, 2 clínicas quirúrgicas, la clínica de cirugía infantil, de obstetricia, de urología y de neurología, y los laboratorios de parasitología, laboratorio central de las clínicas, laboratorio de medicina legal y morgue, entre otros. Participa en la comisión y redacción de reglamentos que llevan a independizar odontología y farmacia de la Facultad de Medicina. También participa en cambios en los planes de estudio y en el reglamento para nombrar profesores agregados a través de un exigente concurso con la finalidad de prepararlos mejor para ser futuros profesores. Tiene un rol activo en el Tercer Congreso Latinoamericano de Medicina en 1907 y en las jornadas rioplatenses de otorrinolaringología, donde presenta trabajos científicos, entre los que se destaca su trabajo más importante, laringectomía en Uruguay. Impulsó y fue primer director de la revista Anales de la Facultad de Medicina. Fue fundador y primer presidente de la Sociedad Uruguaya de Otorrinolaringología. Quintela, al igual que algunos de sus antecesores, ve la necesidad de crear un hospital universitario y durante sus periodos como decano tomó la iniciativa de propulsar la creación del Hospital de Clínicas. El 14 de octubre de 1926 se aprobó la ley de creación del Hospital de Clínicas y al mismo tiempo se nombra la comisión honoraria encargada de su construcción. Quintela presidirá esta comisión. En 1927, al cesar el decanato, es enviado a Estados Unidos y Europa para conocer la arquitectura hospitalaria. En Europa es diagnosticado de una afección cardíaca. El 17 de diciembre de 1928, en una asamblea de profesores de la Facultad de Medicina, Quintela sufre una muerte súbita. La Facultad de Medicina se declara en duelo y se adoptan, entre otras medidas, que el cuerpo fuese velado en sus instalaciones y que el futuro Hospital de Clínicas llevase su nombre. El féretro es trasladado al Palacio Legislativo por sus amigos y compañeros de Facultad de Medicina y allí recibe honores de colegas y políticos. Estuvo casado con Luisa Castro y tuvo 5 hijos. El 24 de diciembre de 1930, 2 años después de su muerte, se colocó la piedra fundamental del futuro Hospital de Clínicas. La construcción del Hospital de Clínicas llevaría 22 años y su inauguración se lleva a cabo el 21 de septiembre de 1953. Podemos concluir entonces que el doctor Manuel Quintela fue un médico que transitó por una época de crecimiento y avances en la medicina nacional y de la que él fue un actor destacado.
líder y pionero en la otorrinolaringología, dedicado a la atención de sus pacientes y a la enseñanza de sus discípulos, quienes se convertirían en los profesores titulares de los siguientes 40 años luego de su muerte. Transformador a nivel universitario e impulsor de la creación de un hospital universitario que no llegó a conocer, pero que merecidamente lleva su nombre. Gracias, profesor, por haber sido un actor fundamental en la historia de la medicina nacional. Una nueva edición del Día del Patrimonio. El lema de este año es Medicina y Salud, Bienestar a Preservar, y homenaje al médico Manuel Quintela para que nos cuente de su historia, de su trabajo. Recibimos a médico de formación y experto en historia de la medicina y de la profesión médica en Uruguay, Antonio Turnes. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Placer enorme. Bueno, la figura de Manuel Quintela, qué figura emblemática, ¿no? Es de un símbolo, 33, es un el símbolo. hombre Nacido en 33, de familia de ascendencia portuguesa. El abuelo venía en el barco, lo asaltaron unos piratas, tenía una moneda de oro, se la tragó y cuando la pudo recuperar con eso compró tierras y prosperó. Cuando el padre de Quintela murió, vinieron a Montevideo, Quintela empezó a estudiar medicina. Después de pasar por la sociedad universitaria, que era un movimiento liberal que se armó allá por fines del siglo XIX. ¿Primer otorrinolaringólogo de Uruguay? No fue el primero, pero... Fue uno de los primeros. Fue uno de los primeros, fue el primer profesor de otorrinolaringología. Se formó en París después de terminar la carrera en Uruguay y cuando volvió había comprado instrumental y todo lo demás y trabajó gratuitamente en el Hospital de Caridad, que es el que hoy conocemos como Hospital Maciel, durante muchos años. ¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando de fines del siglo XIX. O sea, trabajó prácticamente 10 años en forma honoraria, organizando un servicio, haciendo técnicas quirúrgicas que para la época eran de avanzada. Claro. O sea, se dedicó a curar o a tratar de curar el cáncer de laringe, que era muy corriente, y en aquella época lo que se hacía era quitarle la voz. Claro. Le sacaba la laringe totalmente. Y después de los primeros fracasos prosperó y la técnica pudo andar muchos años hasta que un discípulo de él la mejoró y después se universalizó. ¿Y qué importancia tiene su figura para nuestro país? La figura de Quintela es en realidad un símbolo en varios aspectos. Fue un hombre dedicado a la universidad y a la Facultad de Medicina, tuvo actividad política, tuvo actividad en la Asociación Rural, fue 2 veces presidente de la Asociación Rural. Fue el propulsor del Hospital de Clínica. Él llevó adelante la idea del Hospital de Clínicas, pero no solo como idea, o sea, se comprometió y sacó adelante ese proyecto de una manera en la cual consagró prácticamente la mitad de su vida luchando por ese ideal. Como había sido político, y fue político porque era un hombre del Partido Nacional, había sido diputado, después fue miembro del directorio, había estado en las revoluciones, en la Revolución del Quebracho, en el año 1886, era practicante ahí. Y después en el 97 ya como médico. ¿No? Porque ¿qué tenía? 21 años por ahí. Claro, era un tipo joven, 20 años. Entonces, cuando asumió como decano, fue 2 veces decano, pero en cada vez por 2 periodos. O sea, como su actividad era encomiable, le renovaban el mandato mientras que se podía. Estuvo 6 años de una vuelta y 6 años en otra. Y no solo llevó adelante el proyecto del Hospital de Clínicas, que es lo más emblemático, lo más importante, sino que además terminó de construir la Facultad de Medicina, la que nosotros conocemos, en General Flores y Yatay, se debe en parte al empuje de Quintela. El Hospital de Clínicas fue inaugurado en el 1953, sí, ¿no? Pero, ¿Era un centro de referencia, un centro de salud de referencia en la región? No. El Hospital de Clínicas en realidad fue una idea que largó Pedro Vizca allá por 1887, en un periodo breve en que fue decano. Pedro Vizca era un médico uruguayo que se formó en París y fue el primer profesor de clínica médica uruguayo que tuvimos acá. Pero dejó eso como una aspiración, porque ¿qué ocurría?
En el hospital donde se formaban los médicos, o sea, donde los estudiantes de medicina hacían su práctica profesional, era el viejo Hospital de Caridad, donde había una serie de normas que le impedían el acceso a determinadas secciones. Por ejemplo, no podían ver partos, ni podían ver mujeres. Eso solamente lo podían tratar los médicos que estaban asignados al servicio exclusivamente. Pero ni las parteras, estudiantes de partera, ni los estudiantes de medicina podían asistir a un parto, solo lo veían a través de un muñeco, de un modelo. Claro. Tenían rejas para impedir que pasaran a las salas. Entonces, era tal la reducción del pensamiento en ese momento que hubo necesidad de un cambio importante y sobre todo de pedir que hubiera un hospital dedicado a la formación de los médicos y del personal de salud. Entonces, ese deseo que había expresado Pedro Vizca se pudo plasmar después de un largo proceso que llevó décadas de discusión parlamentaria hasta que en 1926, con el esfuerzo de Quintela y el apoyo de él y todos los contactos que tenía, consiguieron aprobar la ley de financiación. Para esto habían conseguido un predio, que es el predio donde hoy está, que era la Quinta de Civils. Eso era una quinta muy grande y la seleccionaron después de haber visto varias otras opciones. Hicieron un concurso de proyectos. Entonces se presentaron, como el predio era muy grande, un proyecto que en primera instancia había ganado, que era hacer pabellones aislados, o sea, plantas de salas de un piso, conectados por caminería y por algunos subterráneos, ¿sí? Pero Quintela viajó, encomendado por la Facultad de Medicina, y se fue a visitar Europa y los Estados Unidos con el arquitecto Mario Moró, que era un arquitecto que trabajaba para la Asistencia Pública Nacional. La Asistencia Pública Nacional fue la organización que sustituyó a la Comisión Nacional de Caridad y Beneficencia, que era la que administraba los hospitales, con un tinte de pensamiento religioso muy enfático, por lo cual algunas cosas estaban restringidas, como comentamos antes. Entonces se fue a Europa y a Estados Unidos, visitó los hospitales de Francia, que eran muy antiguos, los de Alemania, y cuando llegó a Estados Unidos y vio en Nueva York los edificios en altura, edificios que tenían 15, 20 pisos, vino encandilado con eso e hizo un informe que lo mandó desde allá, desde París, porque después se fue a atender porque estaba con problemas de salud, recomendando que se cambiara el proyecto y que se hiciera un hospital a imagen y semejanza de esos que había visto en Nueva York. Eso lo aprobaron. Antonio, para cerrar, ¿por qué es tan importante la figura en estos momentos del doctor Manuel Quintela para el Día del Patrimonio? Yo creo que es la primera vez que se hace un homenaje a un médico, pero es un homenaje más extendido porque es un homenaje a la salud, al cuidado de la salud, en el medio de una situación de pandemia. O sea, para nosotros tiene un significado muy especial. Pero además, este año se cumplen varios aniversarios que son muy importantes y que todos tuvieron que ver con la vida de Quintela. Son los 100 años, en agosto, de la fundación del Sindicato Médico del Uruguay. Y en septiembre, los 100 años de la fundación de la Sociedad de Cirugía del Uruguay. O sea, las dos vertientes que cultivó Quintela, que además también fundó la Sociedad de Otorrinolaringología en 1918, que es una de las más antiguas. La primera fue una sociedad de medicina que venía ya del siglo XIX. Después vino la Sociedad de Pediatría en 1915 y en el 18 Quintela fundó eso. Además de haber conseguido terminar el edificio de la Facultad de Medicina, las facultades actuales de odontología y de química, que en principio formaban parte de la de medicina, en el periodo que Quintela fue decano, se pudieron establecer. O sea que va mucho más allá de lo que es la medicina. Qué maravilla.
El Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela comenzó a construirse con el diseño del arquitecto uruguayo Carlos Urraco en el año 1931 y fue finalmente inaugurado en el año 1953. En su construcción trabajaron más de 30.000 obreros. El Clínicas, como se conoce popularmente, es desde 1954 el hospital universitario de nuestro país. Su edificio principal es de 23 plantas y el total de su planta física es el equivalente a 3 veces la superficie total del Aeropuerto Internacional de Carrasco. El Hospital de Clínicas cumple funciones de asistencia, enseñanza, investigación y extensión. La asistencia se brinda en más de 150 policlínicas, la mayoría de ellas ubicadas en el primer piso del hospital. En el departamento de emergencia, donde llegan los pacientes que requieren atención inmediata. Y en los pisos de internación, donde anualmente ingresan más de 8.000 personas. En sus 3 modalidades de atención, moderado, intermedio y CTI, el Clínicas cuenta con 324 camas. En él se realizan 4.500 cirugías anuales y se asisten alrededor de 700 nacimientos. El hospital cuenta con laboratorios de diferentes tipos y la posibilidad de realizar exámenes altamente especializados. Anualmente se realizan 236.000 exámenes de laboratorio, casi 20.000 estudios de física médica y rehabilitación, más de 2.300 endoscopías digestivas, más de 47.000 estudios imagenológicos, radiologías, ecografías y tomografías, 500 estudios de encefalografía, 2.700 exámenes de medicina nuclear y más de 5.000 estudios de anatomía patológica. Dentro del edificio del Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, por convenios con otros organismos públicos, se encuentran centros de asistencia médica de gran complejidad que interaccionan con los demás servicios del hospital. Enseñanza. El papel del hospital en este área es fundamental para el país, ya que está vinculado a todas las profesiones y técnicas necesarias en el campo de la salud. En el mismo se brindan 23 carreras de grado, 56 especializaciones y 20 diplomaturas. Además, el hospital trabaja a través de la unidad de capacitación, en el adiestramiento en nuevos procedimientos y el perfeccionamiento permanente de su propio personal, brindando cursos y charlas de capacitación tanto para docentes como para funcionarios y profesionales no docentes. Paralelamente a la actividad docente, se desarrolla la actividad de investigación, con el propósito permanente de perfeccionar y mejorar las técnicas y procedimientos, así como de crear nuevos, tratando de no quedar atrás en el constante crecimiento de la medicina en el mundo. En sus 63 años de vida, el hospital ha transitado por grandes cambios e importantes luchas.
En el presente se acerca un proceso de transformación que prevé la remodelación de su planta física para adaptarse a los requerimientos a nivel mundial en lo que refiere a asistencia médica y optimización de los servicios. El hospital universitario funciona como un organismo vivo mediante la interrelación de todas las partes que lo conforman. El compromiso y la dedicación de cada una de las personas que trabajan en él, con su aporte, desde las tareas más sencillas a las más complejas, es lo que suma para cumplir con el fin de brindar una cobertura de salud en las mejores condiciones. Apagaba el mes de julio en tierras del olivar y en una cuna hay un niño que arrulla el viento al soplar. Creció mirando horizontes, amando la inmensidad, cabalgando serranías aprendió que amar es dar. Cabalgando serranías aprendió que amar es dar. Manuel Quintela Manuel transita en túnica blanca, por los recuerdos se interna en bocas de las guitarras. Manuel Quintela Manuel va del campo al consultorio, de la clínica El Fogón, montando pingo criollo. De la clínica El Fogón, montando pingo criollo. Una vida consagrada a dar alivio y sanar, fuera en campo de batalla o consagrada la paz. Entre palomas volando al cielo dicen que fue, y regresó hecho leyenda en formidable corcel. Y regresó hecho leyenda en formidable corcel. Manuel Quintela Manuel transita en túnica blanca, por los recuerdos se interna en bocas de las guitarras. Manuel Quintela Manuel va del campo al consultorio, de la clínica El Fogón, montando pingo criollo. De la clínica El Fogón, montando pingo criollo.